México genera más de 120.000 toneladas de residuos sólidos urbanos cada día. De todo eso, menos del 10% se recicla. El resto termina en tiraderos a cielo abierto, ríos, mares, o simplemente abandonado en las calles. Pero no todo es pesimismo. En medio de este panorama, han surgido programas de sustentabilidad y reciclaje que intentan revertir esta tendencia y construir una cultura ambiental más sólida. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué tan efectivas son estas iniciativas? ¿Y cómo podemos involucrarnos? La realidad es que, por mucho tiempo, el tema del reciclaje en México fue visto como algo secundario. Mientras que en otros países se avanzaba con leyes, incentivos y educación ambiental, aquí apenas se hablaba del tema en las escuelas. Pero eso ha comenzado a cambiar. Desde proyectos municipales hasta esfuerzos ciudadanos, han surgido propuestas interesantes para dar un nuevo uso a los residuos, reducir la cantidad de basura generada y fomentar hábitos sostenibles. Uno de los principales referentes es el programa Basura Cero en la Ciudad de México. Esta estrategia busca disminuir la generación de residuos y aumentar la recuperación de materiales reciclables. ¿Cómo? A través de campañas educativas, separación obligatoria de residuos, recolección diferenciada, y centros de acopio comunitarios. Gracias a este tipo de esfuerzos, más personas han comenzado a separar su basura, a reducir el uso de plásticos de un solo uso, y a reflexionar sobre el impacto de su consumo diario. Además, existen iniciativas privadas y de la sociedad civil que están marcando la diferencia. Desde cooperativas de recicladores que organizan rutas de recolección responsable, hasta startups que convierten residuos en materiales de construcción, muebles o ropa. También se han implementado campañas de recolección de electrónicos, neumáticos, aceites usados y hasta colillas de cigarro. Lo más interesante es que la tecnología y la creatividad mexicana están demostrando que es posible reciclar y generar valor al mismo tiempo. A pesar de estos avances, queda mucho por hacer. La mayoría de los municipios no cuenta con infraestructura adecuada, las normas son poco claras o mal aplicadas, y aún hay grandes vacíos en la educación ambiental. Pero lo importante es que el movimiento ha comenzado. Y como en todo gran cambio, el primer paso es estar informado. Cuando hablamos de reciclaje, solemos pensar en botellas, latas o cartón. Pero el reciclaje va mucho más allá, y entender sus tipos es clave para saber cómo mejorar. En México, los residuos se clasifican en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, aunque esa separación básica no siempre refleja lo que pasa en la práctica. La mayoría de la gente aún no separa correctamente su basura, y muchas veces todo termina mezclado en un solo camión. Uno de los tipos más conocidos es el reciclaje mecánico, utilizado principalmente para plásticos. Se recolectan, limpian, trituran y funden para hacer nuevos productos. Es el más extendido, pero tiene límites. No todos los plásticos son reciclables y muchos se contaminan en el proceso. Luego está el reciclaje químico, que permite descomponer ciertos materiales complejos, como plásticos multicapa o textiles sintéticos. Es más costoso, pero puede aprovechar residuos que de otra forma terminarían en el vertedero. Lamentablemente, en México este tipo de reciclaje aún es incipiente. También está el compostaje, una forma de reciclar residuos orgánicos como restos de comida o jardinería. Aunque es sencillo y muy útil, porque genera abono natural, no es común en las ciudades. En zonas rurales sí existe, pero muchas veces no se ve como parte formal del sistema de manejo de residuos. Finalmente, el reciclaje energético convierte residuos en energía, como electricidad o calor. Suena ideal, pero requiere tecnología especializada, y hay debate sobre su impacto ambiental. El gran problema es que la infraestructura de reciclaje en México está lejos de ser suficiente. Hay pocos centros de acopio, muchos recicladores trabajan en condiciones precarias, y no existe una red nacional articulada para procesar todos los residuos. Además, muchos productos están mal diseñados para ser reciclados, empaques con materiales mezclados, etiquetas no removibles o plásticos que no se identifican fácilmente. Sin embargo, hay avances que vale la pena reconocer. Algunas ciudades han comenzado a invertir en plantas de reciclaje más modernas, y empresas grandes han lanzado programas para recolectar y reutilizar sus propios envases. También ha crecido la conciencia sobre el reciclaje de electrónicos, pilas y otros residuos especiales.
Pero lo más importante es que más personas están preguntando, ¿a dónde va mi basura? Esa pregunta, simple pero poderosa, puede transformar todo el sistema. Cuando hablamos de reciclaje, muchas veces pensamos en máquinas, centros de acopio o políticas públicas. Pero hay un actor clave que a menudo pasa desapercibido: los recicladores de base. Miles de personas en México viven recolectando, separando y vendiendo materiales reciclables. Sin ellos, gran parte del sistema colapsaría. Son quienes recuperan lo que otros desechan, los que rescatan valor de la basura. Sin embargo, su labor sigue siendo poco reconocida, mal pagada y en muchos casos, precarizada. Estos recicladores, también conocidos como pepenadores, trabajan desde hace décadas en tiraderos, mercados, calles y centros de transferencia. Algunos pertenecen a cooperativas bien organizadas, otros lo hacen de forma individual. En muchos municipios, ellos son quienes realmente separan los residuos, incluso cuando la población no lo hace correctamente. Lo que muchos no saben es que gracias a su trabajo se recupera buena parte de los materiales que sí llegan a reciclarse en el país. El problema es que su actividad se realiza en condiciones difíciles, sin seguridad social, sin equipo de protección adecuado, y a veces enfrentando rechazo o criminalización. Muchas veces no se les considera parte del sistema formal, a pesar de que hacen una labor ambiental crítica. Algunas iniciativas, sin embargo, están tratando de cambiar esto. Por ejemplo, organizaciones como Mundo Sustentable, BPP o Red Latinoamericana de Recicladores trabajan para visibilizar su rol, mejorar sus condiciones y promover su inclusión en políticas públicas. También hay casos exitosos en donde se ha logrado integrar a recicladores en cadenas de valor. Un ejemplo es la alianza entre Coca-Cola México y recicladores organizados, que recolectan PET para transformarlo en nuevas botellas. Otro es el programa Yo Separo, Tú Reciclas de algunas alcaldías de la CDMX, donde se promueve que los vecinos entreguen directamente sus residuos a recicladores identificados y capacitados. Pero el reto más grande sigue siendo el reconocimiento formal. Incluir a los recicladores en los marcos legales, darles acceso a servicios básicos, apoyarlos con capacitación, equipo y rutas fijas, y garantizar que su labor se haga de manera segura y digna. Porque no se trata solo de reciclar, sino de hacerlo de manera justa. En México, la transición hacia la sustentabilidad no será posible sin ellos. Son los primeros en actuar, los que están en la línea de frente. Y si queremos construir un sistema de reciclaje sólido, no podemos dejarlos fuera. Podemos tener la mejor tecnología, las leyes más estrictas y los centros de acopio más modernos, pero si no hay conciencia social, el reciclaje simplemente no funciona. La educación ambiental es la base para que todo el sistema avance. Sin embargo, en México todavía hay un vacío enorme en el conocimiento cotidiano sobre reciclaje. Muchas personas no saben qué se puede reciclar, cómo se separa correctamente, o qué hacer con residuos especiales como pilas, electrónicos o aceite usado. Por eso, la participación ciudadana es clave. Desde separar los residuos en casa hasta llevarlos a centros de acopio, cada acción individual tiene un impacto colectivo. La buena noticia es que cada vez más municipios, empresas y organizaciones sociales están promoviendo programas de educación ambiental en escuelas, colonias y espacios públicos. Hay campañas que enseñan con juegos, talleres de compostaje, concursos de reutilización creativa, y hasta aplicaciones móviles que indican dónde reciclar ciertos objetos. En las escuelas, por ejemplo, se ha impulsado la escuela limpia o escuela verde, donde los alumnos no solo aprenden a separar basura, sino también a cuidar el agua, la energía y los recursos. En algunas comunidades rurales se promueven sistemas de compostaje y recolección comunitaria. Incluso empresas como Tetra Pak, Bimbo o Ciel han lanzado campañas para enseñar a sus consumidores cómo desechar correctamente sus envases. Pero no basta con informar, hay que motivar. Y ahí es donde entra la responsabilidad compartida. No se trata de culpar al ciudadano por todo el problema, sino de mostrarle que su decisión cuenta. Elegir productos con menos empaque, rechazar bolsas de plástico, llevar tu termo o separar correctamente tu basura son actos simples que, multiplicados por millones, cambian la realidad ambiental. También hay que destacar el papel de las empresas.
Cada vez más marcas están adoptando estrategias de responsabilidad social y ambiental, reducir sus empaques, ofrecer puntos de recolección, reciclar materiales post-consumo, o usar envases reutilizables. Y cuando una empresa ve que su consumidor valora la sustentabilidad, se vuelve parte del cambio. Lo mismo ocurre con los gobiernos, cuando los ciudadanos exigen mejores servicios de recolección y reciclaje, los municipios responden. Porque al final, el reciclaje no es solo una acción individual, es una cultura. Una manera de entender el consumo, los residuos, y el papel que jugamos en el mundo. Y como toda cultura, se construye desde la educación, el ejemplo y la participación activa. El reciclaje en México ha avanzado, sí, pero aún estamos muy lejos de donde podríamos estar. El verdadero objetivo no es solo reciclar más, sino reducir lo que desechamos y transformar el sistema en su conjunto. Esto nos lleva a un concepto que cada vez toma más fuerza, la economía circular. A diferencia del modelo lineal de usar y tirar, la economía circular propone un ciclo donde los productos, materiales y recursos se mantienen en uso el mayor tiempo posible, se reparan, reutilizan, reciclan y se reintegran al sistema productivo sin desperdicios. En México ya existen esfuerzos encaminados hacia este modelo. Algunos estados están legislando sobre el manejo responsable de residuos, y grandes empresas están comenzando a diseñar productos que puedan reciclarse o repararse fácilmente. Se está fomentando el ecodiseño, el consumo responsable y el uso de tecnologías limpias. También han surgido emprendimientos que ofrecen productos hechos 100% con materiales reciclados o servicios de recolección consciente y trazable. Pero aún es una carrera de resistencia, no de velocidad. El reto es enorme. Según el INEGI, solo un 30% de los municipios cuenta con programas específicos para el manejo de residuos. A esto se suma la falta de incentivos económicos, la baja inversión en infraestructura, y la informalidad del sector. Para avanzar, se requiere una visión nacional, con políticas públicas consistentes, colaboración intersectorial y participación ciudadana. Necesitamos más plantas de tratamiento, mejores sistemas de recolección, programas de educación masiva y, sobre todo, una cultura que valore los recursos desde su origen. El camino también incluye replantear el consumo. ¿Realmente necesitamos tantos empaques? ¿Podemos reutilizar más? ¿Podemos elegir productos con menor huella ecológica? La clave está en cambiar desde el diseño del producto hasta lo que decidimos comprar. Y por supuesto, en incluir a todos los actores, ciudadanos, recicladores, empresas, escuelas y gobiernos. Solo así se construye un sistema funcional. Imagina un México donde cada ciudad tenga su propio centro de economía circular, donde los residuos se conviertan en recursos, donde los productos no se desechen, sino se reintegren, donde el reciclaje sea parte del ADN de la sociedad. Ese México no es una utopía. Está empezando a surgir, pero necesita de nosotros para crecer. Porque si algo nos ha enseñado la historia del reciclaje en México, es que los grandes cambios no empiezan desde arriba, sino desde abajo, con personas conscientes, informadas y decididas a actuar.